Volvemos con nuestro segundo video de estas clases de circuitos. Habíamos quedado en esta diapositiva donde retomábamos el experimento en el que se medía la corriente que se generaba en un circuito bajo distintas diferencias de potencial que aparecen aquí en el eje X de este gráfico. ¿Cómo se realizó este experimento? ¿Ya? Lo enunciamos en la diapositiva anterior, pero vamos a volver sobre él. Este experimento, ¿cierto? Para poder medir la corriente que pasa por un material conductor, ¿cierto? Dependiendo en función del potencial que yo le aplique, se realiza en lo que nosotros vamos a llamar de aquí en adelante un circuito. Un circuito en este caso va a estar conformado por los siguientes elementos. En primer lugar, por una fuente de poder, ¿ya? Que es una batería, por ejemplo, una pila, que es lo que genera en el fondo la diferencia de potencial entre un lado del circuito y el otro lado del circuito, ¿sí? Piensen ustedes que, por ejemplo, cuando ustedes tienen una batería, tiene dos bornes, ¿cierto? Entonces, esa diferencia de potencial está entre una patita y la otra patita. Y de eso nosotros vamos a sacar cables de los cuales vamos a poner distintas resistencias que están ejemplificadas aquí por este elemento en forma, ¿cierto?, diagonal de serrucho. Para medir la corriente se pone dentro de este circuito un instrumento que mide la corriente, que se llama amperímetro, ¿cierto? Si estuviéramos en modo presencial podríamos usarlo y hacer un circuito, construir un circuito como en otros años. Ustedes pueden buscar videos si quieren de cómo se ocupan estos instrumentos, pero en esta modalidad vamos a solamente recordar que un amperímetro es un instrumento que permite medir la corriente eléctrica que circula, ¿cierto?, por esta rama, por este cable que está acá. Entonces nuestros circuitos van a estar compuestos por estos tres elementos siempre, ¿ya? El amperímetro puede estar o no estar, dependiendo si yo quiero medir la corriente o no, pero la fuente de poder debe estar y el cable, ¿cierto?, que conecta los distintos elementos o resistencias también tiene que estar, ¿ya? Entonces en esta configuración, que era la que habíamos visto antes, es que variando esta diferencia de potencial en la batería, ¿cierto?, en la fuente de poder, se puede determinar por las lecturas del amperímetro cómo varía la corriente si yo varío esta diferencia de potencial. Y así entonces fue como se pudo determinar la ley de Ohm, viendo que cuando yo aumento la diferencia de potencial, puedo obtener una mayor corriente, ¿ya? Y que forman una línea recta, o sea que son directamente proporcionales. Tenemos distintos ejemplos de circuitos eléctricos. Por ejemplo, aquí ustedes tienen una batería, que son las baterías que ustedes pueden comprar en el comercio, que ustedes probablemente tienen en sus casas. En general son de 9 volts, pero hay de otras denominaciones también. Tienen un polo positivo y un polo negativo, al cual ustedes pueden conectar, por ejemplo, un cable de cobre, ¿cierto?, o de otro material, y pueden conectar a él un resistor, ¿sí?, que tiene una cierta resistencia, ¿sí? Estos tipos de resistores que ustedes pueden comprar en distintas partes, como en la Casa Royal, etc. Ustedes pueden pedir, quiero un resistor de 220 ohms, de 10 kilo ohms, etc. ¿ya? Y normalmente el valor de la resistencia uno la puede saber por un código de color que tienen. En este caso aquí están puestos así, pero distintos códigos de color nos dan la noción o nos dan la información más bien de cuál es la resistencia que tiene ese elemento. Otros tipos de resistencia o de materiales que nosotros podemos, digamos, elementos, vamos a decir, que podemos incorporar en un circuito son ampolletas normales o ampolletas LED, en este caso de distintos colores. Este tipo de circuitos, donde aparecen los elementos reales, ¿cierto?, se puede ejemplificar para trabajar con él, ¿cierto?, se puede esquematizar de la siguiente manera. Las baterías las vamos a dibujar como dos barras en paralelo, una barra más larga que la otra, ¿ya? En la barra larga vamos a representar el polo positivo de la batería y la barra corta va a estar representando el polo negativo de la batería. Es decir, si esta batería en este caso tiene 9 volts, vamos a decir que la parte de arriba, ¿cierto?, la parte larga,
tiene un potencial 9 volts mayor que la barrita pequeña, ¿de acuerdo? Aquí está dibujada la resistencia, que las vamos a dibujar así, y las lámparas LED se dibujan por convención de esta manera. Podemos tener otro tipo de circuitos donde, por ejemplo, la batería, en este caso, sea una pila, una de estas pilas comunes que ustedes tienen también, que tienen un polo positivo y un polo negativo. Y nosotros podemos conectar vía un cable una pequeña ampolleta, como tenemos en este caso acá. Estos son distintos ejemplos de circuitos, ¿de acuerdo? En este caso, el circuito formado por la ampolleta y la pila va a estar de la misma manera la batería dibujada como dos barras paralelas, una más larga y una más corta, y la ampolleta va a estar dibujada como una resistencia, porque se comporta dentro de estos circuitos como una resistencia. Es importante decir en este punto que el cable que une estos dos elementos, la batería y la ampolleta, es un cable que nosotros vamos a considerar para efectos prácticos como un conductor que tiene resistencia cero, o más bien muy baja con respecto a la resistencia que forma el elemento, en este caso la ampolleta, ¿de acuerdo? Si bien no existe un conductor que tenga resistencia cero, nosotros vamos a considerar que los cables que se usan para conectar sí tienen resistencia cero, sobre todo en comparación a las resistencias que va a tener el circuito que nosotros estamos dibujando, ¿de acuerdo? Entonces, para términos de nuestro curso y en términos prácticos, los cables son conductores perfectos, o sea, tienen resistencia igual a cero. Veamos un ejemplo, ya que con los ejemplos siempre vamos un poco aterrizando estos conceptos que vamos viendo. Veamos aquí un circuito en el que se está conectada una batería de 12 volts, ya, aquí está el polo positivo y el polo negativo, como les decía recién, y que se conecta mediante cables una resistencia que tiene un valor de 50 ohms, ¿de acuerdo? Entonces, ¿podemos calcular cuánta corriente circula por este circuito? ¿Sí? Lo vamos a hacer utilizando la ley de Ohm. Entonces, lo primero que vamos a ver es recordar que la ley de Ohm nos dice que el potencial es igual a la corriente por la resistencia en el circuito. En este caso tenemos solo una resistencia y una batería. Por lo tanto, la corriente estará dada por V dividido por R, el potencial de la batería dividido por el valor de la resistencia. En este caso, 12 volts dividido por 50 ohms. Y eso me da un valor de 0,24 amperes. Es decir, en este circuito que está dibujado aquí a la izquierda, circula desde el polo positivo al polo negativo, ¿cierto?, una corriente que tiene un valor de 0,24 amperes. La caída de potencial, ya que yo les digo, hay una diferencia potencial entre el polo positivo y el polo negativo, en este caso de 12 volts, ya como está indicado acá, también se va a ver reflejado cuando yo atraviese la resistencia. De la misma manera que nosotros veíamos que cuando atravesamos por una zona rugosa, ¿cierto?, había parte de la energía que se disipaba, este caso no es muy diferente. Y ustedes lo que van a ver es que si bien la corriente sale aquí, desde un polo que está a un potencial de 12 volts, va a ir recorriendo y se va a encontrar con una resistencia. Y cuando pase por esta resistencia, ¿sí?, va a ocurrir una caída de potencial. Vamos a pasar de un potencial mayor a un potencial menor. ¿Podemos saber a cuánto corresponde esta caída de potencial? La verdad es que sí, ¿ya? Y la diferencia de potencial entre los dos extremos de esta resistencia es de 12 volts, ¿sí? La razón de esto es que en los cables nosotros vamos a considerar que no hay pérdidas de energía porque son conductores perfectos, ¿ya? Y tampoco hay una pérdida interna en la pila. La pila también se comporta como una batería perfecta en ese sentido, que tiene sus 12 volts y nada más. Por lo tanto, cada punto de este conductor entre el polo o el borne positivo de la batería y el inicio de la resistencia está al mismo potencial, a un potencial de 12 volts. Sin embargo, luego de pasar por la resistencia hay una caída de potencial, ¿sí? Y hay una caída de potencial que en este caso va a ser igual al valor de la batería. O sea, entre aquí y aquí yo voy a tener una caída de potencial de 12 volts, ¿sí? Por lo tanto, voy a terminar aquí al mismo potencial que el otro polo de la batería, ¿de acuerdo? ¿Por qué tiene que ser igual al de la batería? Porque si yo perdiera al pasar por esa resistencia un potencial menor que el de la batería,
terminaría, por ejemplo, acá, después de pasar por la resistencia, con un potencial, digamos, por ejemplo, de 3 volts, por decir cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y como acá no pierdo porque es un conductor perfecto, llegaría al otro polo de la batería con un potencial positivo, mayor que 0. Y resulta que la diferencia potencial en la batería está dado por esos 12 volts, ¿sí? Por lo tanto, tendría un sistema en que cada vuelta, ¿cierto? Por así decirlo, cada vez que el circuito circula la corriente, yo estaría energizando el sistema. Y eso no ocurre por conservación de la energía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo lo que yo gano al pasar por la batería, lo voy a perder, ¿cierto? Al pasar por la resistencia, ¿sí? Esa es un poco la idea del circuito. Los circuitos pueden conectarse a las resistencias de distintas maneras, ¿cierto? En distintas configuraciones. Y ustedes probablemente han visto algo de esto, pero lo vamos a ver con detalle de todas maneras. Por ejemplo, ustedes pueden tener un circuito en el que tengan dos resistencias como esta de 50 ohms y de 25 ohms que estén conectadas de esta manera, una a continuación de la otra, ¿sí? Es decir, yo tengo mi batería de 12 volts en este caso, un cable al cual conecto una resistencia de 50 ohms, más cable, otra resistencia de 25 ohms y vuelvo a la batería. Acá, ¿cierto? Lo que yo voy a tener es que la corriente que va a salir de mi borne positivo, ¿cierto? Acuérdense por definición, la corriente positiva sale por acá, va a pasar por esta resistencia y la misma corriente que atravesó por esa resistencia, ¿sí? Porque está todo unido, va a pasar por esta segunda resistencia para volver al otro polo de la batería. Por lo tanto, es una única corriente la que circula por todo el circuito, ¿sí? Estos circuitos se denominan circuitos en serie. En serie porque las resistencias están ubicadas unas a continuación de las otras de manera lineal, de manera consecutiva y de manera que es la misma corriente, la misma cantidad de corriente la que pasa por cada una de ellas, como si estuvieran en un trencito, ¿de acuerdo? Esto tiene implicancias también en las caídas de potencial que yo voy a observar, porque tal como decíamos en la diapositiva anterior, la diferencia de potencial que yo obtengo al pasar a través de la batería, ¿cierto? La tengo que perder en las distintas resistencias por las que vaya pasando. Y en este caso, entonces, voy a tener una caída de potencial V1 al pasar por la primera resistencia y una caída de potencial V2 al pasar por la segunda resistencia. De tal manera que la suma de las dos tiene que ser igual a la de la batería. Es decir, todo lo que gané en la batería lo voy a perder un poco aquí en su forma de V1 a través de la resistencia 1 y otro poco por V2 por la resistencia 2. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente I que pasa, ¿cierto?, por esta resistencia R1 de 50 ohms, también pasa por la otra, ¿ya? Y es lo que decíamos, están en series. Y por conservación de energía, es lo que decíamos, V1 más V2 tendrá que ser igual al potencial de V, ¿sí? Si nosotros lo ponemos en términos de la ley de Ohm, vamos a tener que, entonces, V va a ser igual a la corriente, ¿cierto?, que circula por esta rama, por esta resistencia I por 50 o I por R1 más I por R2. Es la misma I, ¿se acuerdan? Porque es como un tren, ¿cierto? Va todo unido. Y por lo tanto vamos a tener que V es igual a I por R1 más I por R2. Si trabajamos con esta expresión, vamos a tener que, yo puedo factorizar por I, ¿cierto? Y tener que V partido por I es igual a R1 más R2. O, lo que es lo mismo, reemplazar R1 más R2 por un R total o un R equivalente y decir entonces que voy a tener un circuito, ¿cierto?, que va a ser igual a V, o sea, donde V va a ser igual a R por I, pero ese R va a ser igual a la suma de las resistencias en serie, ¿sí? ¿Cuánto tendría que valer esa resistencia? Tendría que valer R1 más R2, o sea, 75 ohms. ¿Cuál es el significado de una resistencia equivalente? Lo que quiere decir esto es que si yo tuviera un circuito distinto que este, en el cual tengo la misma batería, los mismos cables, pero una única resistencia de 75 ohms, tendría una corriente que circula por ese circuito igual a la que circula por este circuito original, ¿de acuerdo? Por eso es una resistencia equivalente, es decir, que genera un paso de corriente idéntico
al circuito original que yo estaba trabajando, ¿de acuerdo? En este caso, la corriente total que pasa por ambas resistencias la podemos calcular, ¿cierto? Usando este concepto de R equivalente. Y vamos a tener entonces que la corriente total, ¿cierto? Aquí va a ser igual al V, que es el de la batería, que es el total, ¿sí? Dividido por el R equivalente, o sea, 12 partido por 75, que es igual a 0,16 amperes. Dense cuenta que esos 0,16 amperes son menores que los 0,24 que habíamos calculado cuando había solo una resistencia, ¿sí? Es decir, que cuando tengo más de una resistencia, y como estas resistencias se suman para calcular la resistencia equivalente, la corriente que pasa va a ser menor. O sea, lo que ya sabíamos, ¿cierto? Mientras más resistencia tengo yo en un circuito, menor va a ser la cantidad de corriente si acaso la batería es la misma, ¿sí? Hay otra forma, antes de eso, veamos los potenciales de los circuitos en serie. Teníamos nuestro circuito, ¿cierto?, donde tenemos la batería y nuestras dos resistencias de 50 ohms y de 25 ohms. ¿Cómo cambia? ¿Cómo puedo yo saber cuál es el potencial, la caída de potencial al pasar por cada una de las resistencias de manera individual? Podemos aplicar la ley de Ohm para cada pedazo de circuito. Y lo que nos dice la ley de Ohm, ¿cierto?, es que cuando pase yo a través de una resistencia, voy a tener una caída de potencial, ¿cierto?, que va a ser, ¿cierto?, V igual a I por R, ¿cierto? O sea, si yo tengo el valor de la corriente total que circula por este circuito y lo multiplico por la resistencia 50, por ejemplo, puedo tener la caída de potencial al pasar por esta resistencia, ¿ya? Recordemos que el potencial, el delta V, es la energía potencial eléctrica por unidad de carga, ¿ya? Por lo tanto, lo que estoy diciendo al decir que al pasar por una resistencia yo tengo una caída de potencial es que voy de una zona de mayor potencial eléctrico a una de menor, o bien que la energía potencial eléctrica antes de pasar por la resistencia es mayor a después de pasar por la resistencia, ¿sí? Que en cierta medida esa energía potencial eléctrica que se perdió en realidad se transformó en otro tipo de energía, se disipó, en este caso en forma de calor. Por eso está este gatito aquí que está felizmente durmiendo, ¿cierto?, encima de este cable, porque cuando ustedes tienen, por ejemplo, una ampolleta de filamento, ustedes pueden ver que se calienta, o cuando ustedes trabajan, si les ha tocado alguna vez trabajar con resistencias, ustedes pueden ver también que al conectarla a la batería, esta se calienta, ¿sí? Y eso es producto de que al pasar la corriente por una resistencia se disipa calor, ¿sí? Y eso tiene que ver también con la pérdida de energía potencial eléctrica que uno tiene al circular la corriente por el circuito. Entonces, de esa manera, yo puedo calcular la caída de potencial en la primera resistencia. Y será igual a, como decíamos, la ley de Ohm para ese pedacito de circuito que está ahí. Y será entonces igual a la corriente total, que la calculé en la diapositiva anterior, ¿cierto? 0,16 amperes por el valor de esa resistencia, que en este caso son 50 ohms. Y eso me da un delta V de 8 volts. Ese delta V es el V entre este punto y este punto. Es decir, antes de la resistencia, ¿sí?, el potencial era 8 volts mayor que después de pasar por la resistencia, ¿de acuerdo? Lo mismo puedo hacer para la segunda resistencia de 25 ohms, donde voy a tener que la caída de potencial en esa resistencia será igual a la corriente, que sigue siendo 0,16 amperes, la corriente total que ya calculamos, por la resistencia, que son 25 ohms. Y eso me da un valor de 4 volts. ¿Qué significa eso? Que antes de pasar por esta resistencia, yo voy a tener 4 volts más de potencial que después de pasar por esta resistencia. Si ustedes se fijan, la pérdida de potencial en la primera resistencia más la pérdida de potencial en la segunda resistencia es igual a 12 volts, que es el mismo valor que yo gano al pasar por la batería, ¿sí? O sea, hay una conservación de energía a lo largo del circuito, ¿sí?
Veamos algunas formas de configuración de los circuitos en serie. Por ejemplo, tenemos este que acabamos de analizar. Este circuito, ¿sí?, que lo podemos dibujar de otra manera, es exactamente el mismo. ¿Cómo sé yo que es el mismo aunque se vean diferentes? Tengo que fijarme. ¿La batería es la misma? Sí. ¿Ya? Aquí no aparece el valor, pero vamos a asumir que es la misma que estábamos trabajando antes. Las resistencias, ¿cómo están conectadas? ¿Están conectadas en serie? Aquí sí. Y acá también. ¿Cuáles son los valores de esas resistencias? 50 ohms y 25 ohms. 50 ohms y 25 ohms. Por lo tanto, estos dos circuitos son idénticos, son equivalentes, ¿sí? Solo que aquí hay un poco más de cable entre medio, en el dibujo por lo menos, ¿sí? Pero no se olviden que este es un esquema de un circuito real que puede estar lleno de cables y de conexiones por otro lado, ya es una representación. Entonces son dos representaciones que probablemente equivalen al mismo circuito, ¿sí? Son equivalentes, se refieren al mismo circuito. Este otro es equivalente a los anteriores. Fíjense que nos vamos a hacer las mismas preguntas. ¿Tiene el mismo valor de batería? Sí. Las resistencias, ¿cuánto valen? 25 ohms y 50 ohms. De la misma manera. ¿Cómo están conectadas? Están conectadas una inmediatamente después de la otra. Por lo tanto, están en serie también. La única diferencia entre este circuito y este circuito es que aquí voy a tener que la batería, ¿sí?, la corriente, acá en el polo positivo, que es este palito más grande, ¿cierto?, va a salir y se va a encontrar primero con la resistencia de 50 ohms y después con la de 25 ohms, ¿ya? En cambio acá se encontró primero con la de 25 y después con la de 50. ¿Tiene alguna importancia eso? La verdad es que no, porque si yo calculo la resistencia equivalente en estos tres circuitos, la resistencia equivalente es 75 ohms y por lo tanto la corriente que va a circular por estos tres circuitos va a ser igual a 0,16 amperes. Si acaso la batería vale 12 voltios. Por lo tanto, estos tres circuitos sí son equivalentes. ¿De acuerdo? Vamos a dejar los circuitos en paralelo para el siguiente video. ¿De acuerdo? Nos vemos en un ratito.